alegría, cómo se nota que hace mucho que algunos no se ven, otros se ven y dicen, oh, otra vez, y damos gracias al Señor, ¿verdad?, que podemos estar aquí nuevamente y como congregación de la facultad, reunidos. Así que te invito a que busques conmigo el Salmo 145, quizás te lo sabes ya de memoria, del 1 al 21. Y quiero que lo leamos, ¿sí?, para exaltar a nuestro Dios, ¿no? Salmo 145, y lo leemos del 1 al 21. Te doy tiempo, está en la mitad de la Biblia, más o menos. Aquí ayudar. Dice así la palabra del Señor: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré, y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es el Señor para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Señor, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene el Señor a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú le das su comida a tiempo. Abre tu mano, y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es el Señor en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está el Señor a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. El Señor guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza del Señor proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Amén. Amén. Damos gracias al Señor porque estamos aquí, y muchos, me estaba comentando Julio, habiendo pasado procesos de enfermedad, se puede celebrar juntos de esa salud también, y damos gracias. Oramos, ¿no?, por el esposo de Miriam, José Ignacio, estamos en oración. Vamos a orar ahora, vamos a orar también por Efraín, otros que están malitos, por los que están de viaje, Luis y Ana, que también lo pasaron por ellos también. Y no sé si habrá alguien más, ¿verdad?, que podamos recordar, pero vamos a estar en oración. Así que si me permites y me acompañas en oración, oramos por todo esto. Padre bueno, tú eres bueno y siempre bueno, y nosotros reconocemos y queremos ser estos que llevan tu bondad, que llevan tus obras, Señor, a los demás, para que también en ti puedan descansar como lo hacemos nosotros. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos das, de que en conjunto de congregación podemos celebrar tu nombre, honrar tu nombre ante la gloria y honra que mereces. Se nos quedan cortas las palabras, pero queremos alabarte. Y Señor, te damos gracias, porque tú hasta aquí nos has traído, hasta aquí nos has ayudado, y nos has dado salud y recuperación de muchos de nuestros hermanos, Señor, y porque está tu presencia en aquellos, Señor, que están pasando tiempo de dificultad, Señor. Acordamos de José Ignacio, nos acordamos de la familia de Miriam, te estuvo acompañando, Señor, que tu paz, tu sosiego estén en tiempos que son difíciles, Señor, pero que puedan experimentar esa presencia tuya, como nosotros sabemos que trae paz a nuestras vidas, Señor. Te pedimos por aquellos que están de viaje, que todavía no se incorporan, bendíceles, Señor. Y recordamos a aquellos que todavía siguen en proceso de enfermedad, Señor. La paz en ese tiempo, hasta que tu sanidad también sea hecha en la vida de ellos. Señor, hoy queremos alabarte, honrarte, glorificar tu nombre, adorarte, Señor. Por eso recibe estos cánticos como nuestra alabanza también. En el nombre de Jesús. Amén. Si al final del camino
también vamos a participar de este servicio del Señor, meditando en su palabra, y para eso nos acompaña el pastor Eli Rubén. Por favor, que pide el paso para acá. Él es pastor en la iglesia de Hortaleza, junto a Misión de Agradecer Valera, y él va a estar compartiendo hoy la palabra, así que podemos orar. Muy bien, gracias. Padre, bueno, te damos gracias, Señor, porque también en este tiempo justo, en tu congregación, podemos meditar en tu palabra, Señor. Bendice la vida de pastor Eli, bendice su familia, Señor, bendice su tiempo contigo para que él pueda también seguir buscando de ti, Señor, para compartir con los demás en su iglesia y aquí con nosotros lo que tú tienes. Ayúdanos, Señor, a estar atentos para no ser solo oidores de tu palabra, sino también prontos hacedores de la misma. Bendícele, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, quisiera hablar con vosotros sobre el problema de la comunicación. Para ello habría que empezar por el principio, ¿verdad? En el Génesis vemos cómo es importante la palabra pronunciada, comunicada, verbalizada. Y lo vemos cómo nuestro Señor crea a partir de lo que Él dice, de lo que Él habla, de lo que Él declara y proclama. Desgraciadamente nos damos cuenta en el capítulo 2 ya de Génesis que el Señor tiene una relación distinta con el ser humano, no por Él, sino porque el ser humano había caído. El ser humano no supo escuchar al Señor. O quizá sí lo escuchó, pero no lo tenía presente en su corazón, o no lo entendió en profundidad. No supo qué cosas debían hacer los dos, y qué cosas no debían hacer. A menudo nosotros abogamos por aspectos de qué mal que Adán y Eva comieron del fruto prohibido, hicieron lo que no tenían que hacer. Pero vemos que Adán y Eva tampoco hicieron lo que debían hacer. Porque por un lado, Adán y Eva eran uno solo, eran un matrimonio, eran un modelo familiar para la eternidad, para todos y cada uno de nosotros. Pero no lo fue así, desgraciadamente. Vemos también que fueron personas que no estuvieron ocupados en lo que debían hacer, sojuzgar la tierra, multiplicarse. Si probablemente estuviesen ocupados en lo que Dios les mandó hacer positivamente hablando, quizá no hubiese pasado la tentación de comer el fruto prohibido, de escuchar al enemigo. Pero por un lado vemos que estaban separados cuando eran uno. Por otro lado vemos que no estaban ocupados cuando debían estarlo. Y en medio de esa ociosidad, quizá, según lo que nos cuenta el relato, ya sabemos que algunos creen que es literal, otros que es alegórico, otro una especie de los dos, pero independientemente de caer en esas líneas interpretativas, nos damos cuenta de que, como bien dice el dicho, la ociosidad, la mente ociosa, es el campo, es el lugar donde Satanás se mueve libremente, donde él trabaja, donde él cala. Por tanto, yendo incluso más atrás, ¿verdad? Leyendo textos como Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28, nos damos cuenta de cuál es el problema del mal a nivel universal. Más allá incluso que Adán y Eva, más allá de la historia de la humanidad. Se nos cuenta que hubo un ser especial, un querubín protector, un ser que Dios había creado de manera preciosa, prácticamente perfecta, por no decir perfecto como tal. Pero desgraciadamente, este ser que tenía bastantes dotes para ayudar en la extensión del reino de Dios, en que el reino de Dios continúe en medio de su esplendor, decidió mirarse a sí mismo, por decirlo de una manera, vamos a decir, poética o irónica, se miró a un espejo. ¿Cuántos nosotros hoy en día, y sobre todo con los medios de comunicación lo vemos, verdad? Estamos constantemente con el ego, mirándonos a un espejo o haciéndonos una foto o un vídeo y subiéndolo a las redes sociales. ¿Hasta qué punto, verdad, un creyente no puede cometer el mismo pecado que se cometió al principio de la historia? Porque el primer pecado de la historia no fue matar, no fue violar, no fue, vamos a decir, estos pecados que muchas veces creemos que son graves, pero que para nosotros, que no somos católicos, no existe una especie de baremo de unos mayores y otros menores.
Vemos que el pecado de este ser, que se conoce ahora como Lucifer, pero que en ese tiempo era Lucero, fue mirarse a sí mismo. Pero ni siquiera se vio a sí mismo como lo que era, sino que tuvo, vamos a decir, una alta estima sobre sí mismo. Pensó que tenía tantos atributos que podía ser mucho más, que podía ser semejante a Dios. Siendo un peón en las manos de Dios, quiso ser un rey, quiso ser como el Creador. Vemos ya, ¿no?, en esos capítulos 14 de Isaías y Ezequiel 28, que desgraciadamente es una actitud que no tiene vuelta atrás. Es echado de la presencia de Dios. Junto con él se intuye también por Apocalipsis que caen otros seres que nosotros conocemos como criaturas suprahumanas o como ángeles convertidos en demonios por desobedecer a Dios. Junto con ello vemos que este enemigo, este Satanás, esta serpiente antigua, transmite ese mismo deseo al ser humano. Come del fruto prohibido, conocerás del bien y del mal y serás semejante también a Dios. Él mismo no tuvo éxito y quiso transmitir, comunicar su fracaso a la humanidad, la cual había sido creada a imagen y semejanza de Dios. Vemos el guiño, ¿verdad? Lucero, así haciendo el guiño a Hebreos, en vez de tener los ojos puestos en Dios, o como diría Hebreos, los ojos puestos en Jesucristo, puso los ojos en sí mismo. Y a su vez nos transmitió esa perspectiva. En vez de tener los ojos puestos en el Creador, nos llevó a poner los ojos en nosotros mismos. A ser el ombligo del mundo, a ser aquellos que nos damos a conocer por nosotros mismos y no aquel que nos ha redimido. Afortunadamente, nos damos cuenta de que Dios tenía todo atado, todo planificado, todo previsto. Sin duda choca bastante con nosotros esa línea que se nos presenta a lo largo del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, ¿verdad? Vemos por un lado que Dios rompe su relación con el ser humano drásticamente bajo la caída, bajo la desobediencia de Adán y Eva. Pero sin embargo Dios continuó relacionándose con el ser humano. No de la misma forma, pero lo continuó haciendo. Y nos podríamos preguntar, en nuestra línea temporal, donde hay un Génesis y un Apocalipsis, donde hay un principio y un fin, ¿cómo es posible que Dios, siendo justo, siendo bueno, siendo amor, siendo quien es, siendo santo, se puede haber mezclado, haya podido mezclarse con el ser humano que en ese tiempo ya estaba arruinado, estaba sucio, estaba apartado? ¿No comprometió Dios su identidad al relacionarse con el ser humano tras la caída? Podríamos preguntarnos. ¿Acaso cuando acercamos algo limpio, puro, hermoso, a algo putrefacto, sucio, etcétera, automáticamente no se contamina? ¿Verdad que sí? Pero ¿cómo pudo Dios salvaguardar su personalidad, su identidad, todas sus características y a su vez poder relacionarse con nosotros? Porque el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Nosotros en nuestra línea temporal pensamos en que Jesucristo fue sacrificado por nuestros pecados en la cruz. Ese es el punto de intersección entre la relación de Dios con nosotros, donde se produce el énfasis más álgido de la redención y restauración de Dios. Pero sin embargo nos enseña el apóstol Pedro y también en Apocalipsis que Dios de algún modo, aunque no lo podemos entender porque a nosotros se nos enseña que por un lado está el tiempo del ser humano llamado Cronos y por otro lado el tiempo de Dios llamado Kairos. Pero el tiempo de Dios es más bien un no tiempo. Para Dios no existe el tiempo, podríamos decirlo de algún modo. Para Dios todo ha sido, es y será.
Eres el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Pero en medio de todo esto, nos damos cuenta de que el Señor dio los atributos, dio los recursos, las pautas, para que el ser humano, todavía, pese a su pecado, pudiese recibir la palabra de Dios, su relación, su comunicación. Porque sí, fueron echados del Edén, pero aún así tuvieron una relación con Dios. Enoc, por ejemplo, anduvo con el Señor y desapareció. No se sabe qué pasó con él. Junto con Elías, son las dos únicas personas de toda la Biblia que no mueren como nosotros, que no han muerto como nosotros. En medio de todo esto nos damos cuenta de que el Señor nos muestra su amor, su prevención. Pero cuando seguimos adelante con los otros libros del Antiguo Testamento, nos damos cuenta que aparentemente, muchas veces por malas interpretaciones, por ir muy rápido en nuestros estudios y lecturas, en el Nuevo Testamento se repite mucho el principio de que Dios no hace acepción de personas, de que Dios quiere que todo el mundo sea salvo, que todos procedan al arrepentimiento. Pero cuando empezamos a leer Génesis, ya lo que sucede después de Adán y Eva, entramos con Caín y Abel, entramos con Noé, su familia y el resto, entramos con Abraham y otras tribus, entramos con Isaac y no con Ismael, entramos con Jacob y no Esaú, entramos con el pueblo de Israel y no Egipto u otras tribus y naciones de ese tiempo. Vemos que aparentemente Dios elige a una persona y deja fuera a otra. Elige a un pueblo y deja fuera a otros. Es sorprendente, ¿verdad?, ver eso, porque de algún modo choca con ese principio de que Dios no hace acepción de personas. Sin embargo, nos damos cuenta que Dios escogió a Israel para ser de bendición a las otras naciones. Que Dios empezó por un punto, pero que Él quería abordar todo nuestro tiempo, toda nuestra vida, toda nuestra sociedad. No quería dejar ningún cabo suelto. Todo lo contrario, quería hacernos partícipes de esa redención. Quería comunicar el amor de Dios por su creación. Pero nosotros no sabíamos percibir esa comunicación. Fijaos, sí, es cierto. Dios pudo haber escogido a Egipto o a otras naciones contemporáneas, a Israel. Hasta incluso probablemente con Egipto lo hubiese tenido, entre comillas, más fácil porque era una potencia en ese tiempo. Israel era un pueblo de gente que se dedicaba pues a la ganadería, a las cosas campechanas. Pudo haber escogido una potencia cultural y social y política como Egipto, pero no lo hizo. Pero tampoco podemos afirmar que Dios haya tenido como su ojito derecho a Israel. Porque Dios escogió a Israel para ser de bendición a las naciones, pero también en momentos indicados de la historia de nuestra humanidad, usó a ciertos pueblos para juzgar a Israel. Vemos que ese principio del Nuevo Testamento, que tanto se repite, sobre todo en el libro de los Hechos, de que Dios no hace acepción de personas, se cumple en el Antiguo. Dios tenía previsto todo. Israel debía comunicar todas las bendiciones que Dios les había dado. Pero no lo hicieron. Monopolizaron la fe. La administraron a su antojo. Vemos también que el Señor usó a Israel para, en ciertos momentos, ser un mensaje de exhortación para otras naciones, pero en determinados momentos para condenación. Nínive es el claro ejemplo, ¿verdad? Porque con Jonás y con Nahum se ven ambos aspectos bien claros, aunque Jonás no lo entendía, claro. Dios envió un mensaje drástico, como si fuera un ultimátum. Nínive será arrasada. Pero Nínive se arrepintió. Y entonces Dios les perdonó. No obstante, generaciones posteriores vemos ya con Nahum que Nínive volvió a hacer lo malo delante de Dios, haciendo un guiño a las palabras
de los libros históricos, ¿verdad? Cuando hablan de los reyes, el cronista. Y Dios castigó a Nínive. Me acuerdo que cuando empecé a leer las Escrituras, no teniendo el Espíritu Santo en mi vida, sino por curiosidad cultural, como si leyese los Vedas o el Corán, como leyendo cualquier tipo de libro de filosofía o de religión, no entendía cómo es posible que en el Decálogo Dios prohibiese matar, pero luego en Levítico y en Números está todo el rato mostrando órdenes de que hay que castigar a ciertas personas. Me acuerdo que en ese tiempo no veía compatible que Dios mismo enseñase que no había que matar, pero que luego mostraba esos castigos, que no solamente se manifiestan en ese tiempo, ¿verdad?, de peregrinaje a la tierra prometida, sino incluso más adelante con guerras que algunos denominan guerras santas, o guerras que Dios promovió en reyes como David, por ejemplo. ¿Cómo podemos compatibilizar ese Dios con el Dios del Nuevo Testamento? ¿Cómo podemos comunicar a un Dios que no se contradiga, sino que sea el mismo y que la gente lo pueda entender? Me acuerdo que cuando empecé a leer las Escrituras, ya no por curiosidad, sino porque el Espíritu del Señor estaba trabajando en mi vida, me estaba iluminando y me estaba haciendo entender las cosas como debía. Me di cuenta de muchas razones que me hicieron comprender en que para Dios, Él es quien decide cuándo termina la vida de una persona y cuándo continúa. Que esta vida es como un segundo en la eternidad. Que para nosotros tantos afanes, tantas preocupaciones, son como el viento para Dios. Eso no quita que el Señor sea sensible a nuestras oraciones, a nuestras peticiones, a nuestras preocupaciones. Por supuesto que no. Él está atento a cada palabra que balbuciemos delante de su presencia. Pero también, Dios es una persona que muestra su bondad, su amor, pero también su ira. Como bien estudiaréis en teología sistemática, no es incompatible su amor con su ira, con su justicia, con su bondad, con su santidad. Vemos que el Señor trabajó en la vida de muchos y en otros les castigó sin dar vuelta atrás. Pero es algo que no solamente aparece en el Antiguo Testamento, también lo vemos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Con Ananías y Zafira. No hubo vuelta atrás, expiraron de un momento a otro, como Urías en el Antiguo Testamento. Entonces, al leer estas cosas, nos podríamos preguntar, ¿qué Dios estamos escuchando? ¿En qué Dios estamos creyendo? Porque quizá tengamos una mentalidad de Dios algo sesgada, ¿verdad? Estando ahora en una facultad, puedo hablar con vosotros de una manera mucho más cercana, porque todos estamos en las mismas. Todos estamos estudiando, de algún modo, la palabra de Dios, bajo corrientes teológicas, bajo herramientas hermenéuticas, bajo la contextualización y bajo tantas y tantas cosas que nos son útiles para el ministerio. Y seamos sinceros, cada uno de nosotros tiene una sensibilidad. Hay algunos que su sensibilidad es la evangelización. Hay otros que es la oración. Hay otros que tienen como una especie de obsesión por centrarse en unos libros de la Biblia más que otros. O quizá más en el poder y la persona del Espíritu Santo y no tanto quizá en la cristología. Y desgraciadamente a veces esos sesgos que nosotros tenemos en nuestro estudio, en nuestra manera de vivir, lo podemos llegar a transmitir a las comunidades donde estemos. Sin embargo, nosotros debemos exponer toda la palabra de Dios en su totalidad. Pero desgraciadamente no suele ser ese principio por el que muchas veces nos movamos. Y yo lo entiendo. Fijaos. Si yo me pusiese a predicar el Evangelio de Lucas, aún predicando el domingo y el culto de oración, tardaría prácticamente 2 años en exponerlo más o menos de manera aceptable a la iglesia.
Ojo, que tampoco estoy haciendo una especie de defensa de la exposición de la palabra versículo a versículo. Solo os hago pensar que aún exponiendo la palabra de manera temática, que un día yo entienda de parte del Señor que tengo que coger un texto de Levítico y otro día lo coja de Gálatas, muy bien, pero que estés delante del Señor pensando, estoy comunicando todos los temas, todos los puntos que Dios quiere que todo creyente, que toda persona, incluso no creyente, escuche al menos una vez. O quizá me estoy centrando más en aquellas cosas que son sensibles para mí y no en otras que desconozco, que incluso no las abordo en la escuela bíblica o en la predicación porque me son incómodos, porque no los entiendo. No vaya a ser que algún hermano me pregunte y no sepa qué decir. ¿Por qué? Porque muchas veces estoy mirándome a un espejo como Satanás. Porque como diría Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. Y solemos caer en el primer pecado de la historia universal. Debemos pensar, ¿verdad?, en todos los aspectos del Evangelio de Cristo. En Gálatas leemos cómo el apóstol Pablo se sorprende, ¿verdad?, por cómo estos hermanos habían recibido un evangelio distinto al que él había expuesto. En Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10, leemos lo siguiente. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente, que aparenta ser la buena noticia, pero que no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. A la hora de pensar en el problema de la comunicación, no debemos limitarnos solamente, por supuesto, a la palabra escrita, menos en un tiempo en el que vivimos, que todo es tan audiovisual, ¿verdad? También debemos pensar en el testimonio. Y no voy a ser ni mucho menos alguien que os diga algo nuevo al decir que desde la Reforma muchas veces estamos transmitiendo en nuestro testimonio ese germen de división. Entre nosotros cada vez discutimos más acerca de doctrinas, teologías y teorías sobre Dios y su palabra. En los evangelios vemos en una ocasión que Jesús es acusado de echar demonios por el poder de Belcebú. Él contesta con parábolas muy breves, ¿verdad?, y muy lógicas. Una casa dividida contra sí misma no va a prosperar. Un reino dividido contra sí mismo no va a prosperar. Y da a veces la sensación de que el enemigo estaba ahí sentado anotando lo que estaba diciendo Jesús. Y pensó, voy a usar estas enseñanzas de Jesús en contra de su iglesia, en contra de su reino. Porque si nosotros estamos divididos, ¿qué testimonio vamos a dar? Si entre nosotros muchas veces discutimos. Y ojo que no estoy haciendo ni mucho menos una apología al ecumenismo, sino aunque entre nosotros busquemos, Efesios capítulo 4, la unidad en el Espíritu. No en nuestras propias ideas y nuestras propias concepciones. Que busquemos la unanimidad entre nosotros. Sería prácticamente un milagro en este tiempo que celebremos una reunión administrativa, una convención, como lo queráis llamar, y que todos estemos tan delante del Señor orando por lo que el Señor quiere y no lo que yo entiendo que el Señor quiere, que cuando se vote de cualquier cosa, de un ministerio, de un proyecto misionero, de lo que queráis,
Que estemos todos tan dependientes del Espíritu del Señor, que cuando se vote, que cuando se hable, que cuando sigan adelante los proyectos, todo ello sea unánime. Y ojo que no estoy haciendo tampoco otra apología por lo uniforme, porque es bueno escuchar la diversidad entre nosotros. Es más, me encanta esta facultad, porque aunque algunos prefieren el sentimiento que se tiene en un seminario, ¿no? De todos somos de esta denominación, los profesores también son de esta denominación, y encima dentro de esta denominación prácticamente pensamos lo mismo, ¿vale? Pero yo me enriquezco mucho más cuando tengo compañeros y profesores de diferentes denominaciones, tradiciones, contextos. Me invitan a pensar ¿a qué me enfrento? ¿Quiénes son mis compañeros, aunque no estemos del todo de acuerdo? Porque sí, sabemos que debemos aspirar a conocer la palabra de Dios tal y como es, a hacer exégesis, no eisegesis, ¿verdad? No meter cosas al texto, sino extraer del texto. Pero desgraciadamente en la práctica no siempre se realiza este acto. Por tanto, cuando leemos la palabra de Dios y abordamos el problema de la comunicación, tanto lo que el Señor nos comunica a nosotros como lo que nosotros comunicamos a nuestros hermanos en la iglesia, etcétera, al mundo, me gustaría que al menos os quedéis con este punto. Si verdaderamente puedo explicar este punto y que os cale en vuestro corazón, creo que estos minutos habrán sido de utilidad para todos. Fijaos, no creo que a ninguno de vosotros os guste que un tercero diga de vosotros algo que vosotros no habéis dicho. ¿Verdad que no? Que levante un falso testimonio, una media verdad, que diga, fulanito ha dicho esto sobre este texto, o sobre esta persona, o sobre este movimiento social o político, o lo que sea, y tú no lo hayas dicho así. Que hayas sacado tus palabras fuera del contexto en el que estabas hablando. No te gustaría, ¿verdad? Pues ¿cuánto crees que le gustaría a Dios que digamos de su palabra lo que su palabra no dice? Pues, ¿qué estamos haciendo, queridos hermanos? Porque yo abogo por el estudio académico de la teología, por estudiar la historia, las diferentes herramientas. Todo eso a mí me encanta. Pero cuando veo a una persona aseverar movimientos que están en auge, teorías que él tenga en su corazón o que haya recibido de alguien, y que los asevere como si fuese la revelación de Dios caído del cielo, y encima muestra de algún modo su rechazo a aquellas personas o a aquellas iglesias que no piensan lo mismo que él o que ella, me genera mucha tristeza. Porque, bueno, por supuesto, actúa sobre conciencia. Si estás seguro de que eso es lo que dice la palabra de Dios, adelante. Yo no te voy a decir algo que tu conciencia no te diga delante del Señor, de tu tiempo de comunión y de oración. Pero seguramente vosotros lo habéis tenido esa experiencia al principio, ¿verdad? Cuando tenía diferentes conversaciones con profesores y alumnos, y algunos decían esto interpretando este texto y esto otro, o para ser un poco más claro con vosotros, algunos eran arminianos y otros eran calvinistas, y yo decía, ¿cuál tiene la verdad? Solo uno puede tenerla, o los dos se están acercando a la misma, pero todavía no han llegado. Otro punto que vais a aprender es que muchas veces nuestra teología está marcada por nuestra conversión. Dependiendo de cómo te hayas convertido, tu teología va a ser de una manera o de otra. Incluso haciendo un poco más de guiño a este tema de la lucha de los arminianos y los calvinistas, pensarlo. Por lo general, la mayoría de personas que son calvinistas son personas que han tenido una conversión dramática en su vida. Un punto de inflexión. Sin embargo, la mayoría de personas que son arminianas son personas que han recibido el Evangelio desde pequeños, que lo tienen como algo que forma parte de su educación, de su familia,
y tienen ese énfasis en la libertad y la responsabilidad y la decisión que tiene de seguir al Señor. En cambio, aquel que de repente no conocía de Dios o conocía muy poco y tiene un encuentro dramático con el Señor, entiende que es la elección de Dios, Dios trabajando, Dios soberano. Pero ¿cuál es la verdad en medio de estas cosas? ¿Esconderemos la verdad del Evangelio o la expondremos tal y como es? Y sí, hoy en día a veces la diluimos. Como he dicho antes, a veces decimos cosas que el texto no dice, o las decimos a medias porque son incómodas de enseñar. Y deberíamos de pensar entonces en qué es lo que estamos comunicando. Por supuesto, en Gálatas el apóstol Pablo no está hablando de un evangelio a medias, está hablando de otro evangelio. Pero ya faltaría más, ¿verdad? Por supuesto, hay iglesias donde directamente enseñan herejías, son sectas. Pero entre nosotros, hilemos fino, hermanos, descubramos cuáles son las nuevas teologías que nos están amenazando. Si nosotros mismos estamos monopolizando a Dios. Y esto me encanta porque hay un principio en todas las disciplinas, en filosofía, en las ciencias, en teología, que nos enseña que cuando nosotros nos acercamos a algo o a alguien para estudiarlo, esa misma acción de acercarte para estudiarlo condiciona tu estudio, cambia tu estudio. Por tanto, cuando nosotros intentamos acercarnos a Dios para estudiarle, para hacer teología, lo que estamos haciendo muchas veces es un Dios de bolsillo, un Dios hecho a mi imagen y semejanza, cuando en verdad es Dios el que me ha hecho a mí, a su imagen y semejanza. Debemos tener cuidado, hermanos, a la hora de acercarnos a la palabra de Dios, porque podemos cometer este error. Por tanto, en medio de todo esto, tengamos temor por quién estamos hablando, a quién estamos enseñando. Pensemos, ¿verdad? Y permitidme la licencia, estamos empezando un nuevo año y debemos pensar en qué cosas hemos cambiado, evolucionado durante este año 2021, qué nuevos proyectos queremos asumir este año 2022, qué estamos comunicando en nuestro testimonio, en nuestras redes sociales. Hablaba con Timothy, vuestro profesor de hermenéutica, cuando le entrevisté. Después de la entrevista estuve hablando con él acerca de cómo pues hoy en día, debido a las redes sociales, estamos cometiendo el grave error de compartir versículos que están fuera de contexto. Entre otras cosas, por falta de espacio. En Twitter está claro, pero incluso en imágenes que podemos subir en Instagram o en Facebook, si tú subes una imagen con más de 5 líneas, nadie la va a leer. Y aunque pongas 8, sacas ese texto, que sí, es una bendición preciosa, pero que debes entenderla primero, en su contexto, en el capítulo en el que se encuentra, en el género literario que esté, a los destinatarios a los que se dirija, y luego a partir de ahí comunicar esa palabra debidamente. Por tanto, a modo de conclusión, de aplicación, preguntémonos todos, ¿qué estamos comunicando a nivel individual, a nivel de iglesia, a nivel de institución como facultad? ¿Qué cosas estamos comunicando a aquellos que quieren estudiar aquí, aquellos que no conocen todavía a Dios? A nivel de organización, ya sea que pertenezcas a diferentes instituciones, ¿verdad? A la web o a otras. ¿Qué estamos comunicando como unión, como federación, como organización, como asociación? Y abordemos, por tanto, con todo esto, el problema de la comunicación. Un problema que empieza desde Génesis capítulo 1, versículo 1, y que sigue en adelante hasta Apocalipsis. Pero es un problema para nosotros, no para Dios. Dios ya lo tiene todo solucionado, todo consumado, todo hecho en Jesucristo. Que el Señor los bendiga, hermanos.